Hola queridas amigas y amigos artenautas, bienvenidos a un nuevo capítulo de El Auriga del Arte. Bienvenidos a San Petersburgo y a la iglesia de la sangre derramada. Esta iglesia de estilo neobizantino, que recuerda muchísimo a la Catedral de San Basilio de la Plaza Roja de Moscú, en realidad es muy posterior. La Catedral de San Basilio es del siglo XVI, como describo en otro vídeo. Esta, en cambio, es de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Se construyó a partir de 1881 para conmemorar un hecho bastante trágico y, bueno, tiene una historia bastante curiosa. Resulta que en 1800 y pico estaba el zar Alejandro II, estaba en un desfile ahí con su carroza y sufrió un atentado con una bomba. Esta bomba a él no le hizo nada, mató a un miembro de su guardia y a un niño que había por ahí cerca, pero bueno, él salió ileso. En lugar de salir de esta zona y, bueno, escapar de un nuevo peligro, al zar Alejandro II no se le ocurrió la mejor idea que acercarse a donde estaba el terrorista y preguntarle por qué le había hecho ese atentado. En ese momento el terrorista, que tenía una segunda bomba, la hizo explotar y esta sí que dio de lleno en el cuerpo del zar. Le afectó bastante a las arterias principales de las piernas, por tanto se desangró y al cabo de una media hora pues murió. De ahí que esta iglesia se llame la iglesia de la sangre derramada. En este lugar del atentado empezó a venir gente con flores para, bueno, llorar la muerte del zar y al poco tiempo se pensó en la posibilidad de construir esta iglesia para conmemorar su muerte. Lo más importante que se hizo fue esa capilla que veis por ahí, que tiene ese chapitel, para la cual, porque esa capilla muestra el lugar exacto donde tuvo lugar el atentado, donde explotó esa segunda bomba. Para ello se tuvo que reducir la dimensión del canal, hay un canal que pasa justo por ahí, y bueno, el interior está todo cubierto de piedras preciosas y de materiales muy ricos, tanto es así que dicen que esta capilla por sí sola costó más que toda la iglesia entera. Bien, esta iglesia, como veis, pues tiene ese estilo más típicamente ruso, algo extraño en San Petersburgo, que es una ciudad eminentemente barroca y neoclásica, como ya dijimos, una ciudad construida a partir de 1701, por tanto, con estilos bastante europeos, venidos de Europa. Esta, en cambio, se pensó que tenía que tener este estilo típicamente ruso, de ahí que tenga pues el estilo neobizantino con esas torrecillas y chapiteles bulbosos que ya hemos visto en otras iglesias como la Catedral de San Basilio. Bien, interesante que además tiene un recubrimiento de mosaicos, tanto este que vemos por aquí, que representa a un Cristo en majestad, en gloria, como el interior. Son hasta 7000 metros cuadrados de mosaicos de todos los colores. Si tenemos ocasión de grabar el interior, ya los veréis. Pero es curioso también las vicisitudes que pasó esta iglesia, porque naturalmente pues sufrió, como muchas otras, los avatares del comunismo. Después de la Revolución Soviética de 1917, la Revolución Bolchevique, los bolcheviques pensaron que esta iglesia pues no tenía ningún valor artístico y casi todas las iglesias se desconsagraron, muchas se destruyeron. En Moscú vimos una que también se había destruido y se convirtió en piscina. Bien, pues esta se transformó en un almacén de frutas y hortalizas. Podéis imaginar semejante riqueza para albergar pues eso, frutas y hortalizas y verduras por ahí, y se deterioró muchísimo. Hasta el punto de que a principios de los años, cerca de los años 40, ya se pensó en destruirla por completo. Habían hecho las pruebas, los cálculos para colocar dinamita para destruirla. Pero tuvo suerte, una especie de milagro, porque empezó la Segunda Guerra Mundial y esos planes se desbarataron, los soldados se fueron al frente y ya tuvieron otras cosas más importantes en que pensar. Por eso la iglesia se salvó por primera vez. Durante la Segunda Guerra Mundial, tras los ataques que sufrió la ciudad de los nazis, recordemos que esta ciudad sufrió un asedio larguísimo de cerca de 900 días, pues bien, en uno de esos numerosos bombardeos, una bomba cayó justo en el chapitel, en la cúpula central, esta que ahora está en restauración. Cayó el proyectil, se quedó incrustado en la cúpula y no explotó. Dicen que es otro milagro, como también pasó, por ejemplo, en la Basílica de Nuestra Señora del Pilar, en Zaragoza. Pues bien, ese proyectil se quedó incrustado en la cúpula durante 16 años, siempre con la carga puesta y con peligro de explotar. Después de la guerra y cuando por fin consiguieron bajar esa bomba, ya la llevaron a las afueras de San Petersburgo, donde finalmente la explosionaron.
En fin, que se salvó varias veces de una destrucción casi segura. Tras 27 años de restauración y algunas partes, como veis, todavía siguen en curso, hoy podemos admirar esta iglesia en todo su esplendor con estos materiales riquísimos y estos colores realmente espectaculares. Bien, espero que os guste, vamos a hacer algunas tomas y disfrutad, igual que estoy haciendo yo, de esta iglesia de la sangre derramada de San Petersburgo. Observad la impresionante profusión de decoración musivaria, es decir, de mosaicos, que lo recubren absolutamente todo. Es algo fascinante. 7.000 metros cuadrados de mosaicos que recubren bóvedas, arcos, pilares, muros. Es realmente espectacular. Curiosamente, este interior maravillosamente recubierto de mosaicos me recuerda a un ejemplo muchísimo más antiguo que este, que es el mausoleo de Gala Placidia, una pequeña iglesia del siglo VI, si no recuerdo mal, que se halla en Ravenna, Italia, donde también todo está recubierto de mosaicos, pero naturalmente a una escala infinitamente menor. Lo que se representa, como estamos viendo, son diferentes escenas de la vida de Jesús y de los hechos de los apóstoles. Aquí, por ejemplo, tenemos la resurrección de Lázaro. Diferentes hechos y milagros de Jesús ante la samaritana, por ejemplo. Jesús con los discípulos, curación del tullido. Como veis, varios ejemplos de la vida de Jesús. Sobre los pilares, diferentes santos y apóstoles representados de dos en dos, en mosaico, como decíamos, cubriendo los intradoses de los arcos, diferentes medallones con representaciones, múltiples personajes de la iglesia, hombres, mujeres, santos, santas. Fantástico. En esta bóveda de horno de cuarto de esfera se representa la entrada de Jesús en Jerusalén, como podemos ver. Ángeles y arcángeles y querubines y serafines en las pechinas. Y observad el ingente uso del oro, que recubre todo y da una gran luminosidad, como ocurre también en otro magnífico ejemplo de arte bizantino, que es la Basílica de San Marcos en Venecia, a la que también recuerda ligeramente. El propio nacimiento de Jesús, con la estrella de Belén y el anuncio a los pastores. Una gran iluminación, por aquí el bautismo de Jesús por San Juan Bautista. Observad también esta bellísima representación de la transfiguración de Jesús, con sus discípulos que duermen, gran decoración. Y en el ábside principal, naturalmente, Cristo en majestad, con una especie de aureola a mandorla, lo que conocemos como el Pantocrátor, o segunda venida de Jesús, en actitud de bendecir, la visión apocalíptica. Todo en un conjunto realmente espectacular de luz y de color. Y decorando la cúpula central, observamos el típico icono bizantino de Cristo en actitud de bendecir, bendiciendo a toda la humanidad, con el nimbo crucífero. Es todo un conjunto magnífico. Vale que la mayoría es ya del siglo XX, pero realmente no me negaréis que el efecto general es realmente grandioso. Sin igual. Naturalmente no podía faltar en una iglesia ortodoxa el iconostasio o iconostasis,
ese muro o altar o retablo que separa la parte sagrada, donde tiene lugar el oficio de la misa, y el espacio dedicado a los fieles, casi siempre poblado de iconos bizantinos. Este concretamente se realizó en mármol italiano en talleres en Génova. Y aparte de las imágenes, en mosaico también, tenemos una impresionante puerta, como podéis ver, muy ornamentada. Bien, y esto es todo desde la Iglesia de la Sangre Derramada de San Petersburgo. Si os ha gustado, naturalmente dadle a me gusta, y si todavía no lo habéis hecho, suscribiros al canal en la Auriga del Arte.